Ahora vamos a hablar sobre reducción de orden en ecuaciones diferenciales de orden superior. Recuerden que comúnmente nosotros siempre hemos trabajado, o hasta este momento, ecuaciones diferenciales de la forma y' más un p de xy más, y ahí, ¿verdad? Sucesivamente. Vea que esta es una ecuación de orden 1. Sin embargo, hay ecuaciones diferenciales de la forma donde tenemos ya algo de mayor orden, por ejemplo, orden 2, orden 3, orden 4, orden 5, ¿de acuerdo? Y justamente entonces, ¿cómo hacemos esa reducción de orden? Primeramente, vamos a hablar sobre la variable dependiente que está ausente. ¿De acuerdo? Entonces, particularmente nos vamos a centrar en este tipo de elementos. Es decir, que decimos que cuando la variable dependiente está ausente es porque justamente no depende explícitamente de la función y. Es decir, que es más o menos de esta manera. F en términos de x, y y' igual a 0, ¿de acuerdo? Y justamente entonces el cambio de variable que debemos de tomar es u igual a y' para que de tal manera podemos reducir el orden y nótese que ya nos queda a una de orden 1 como f en términos de x, de u y de u', ¿de acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 54. Entonces, justamente el ejemplo 54 nos define la ecuación diferencial dada por x, y' menos y' es igual a 3x a la 2. Nótese que aquí la variable dependiente está ausente. ¿Por qué? Porque recordemos que al no tener y solita, por así decirlo, la hace que esté ausente. Entonces, en este caso, nosotros lo que hacemos es que tomamos convenientemente el cambio de variable u igual ¿a qué, muchachos? A y'. Y entonces lo que hacemos es que derivamos. Nótese que en este caso vamos a tener que u' es igual a y'. Y si reescribimos esto en la ecuación diferencial nos va a dar esta que tenemos acá, que sería x u' menos u es igual a 3x a la 2, que de tal manera, nótese que esa, por así decirlo, tratemos de dejar siempre que las y', u', x', ¿verdad? Particularmente siempre estén solas. Nótese que en este caso yo tengo una x de acá, que lo que hago es que se la voy a pasar a este y a este, para que de tal manera me devuelva esta ecuación que de una vez ya está en términos de diferenciales, que sería la derivada de u con respecto a x menos u entre x es igual a 3x. Aquí es importante, cancelamos, ¿de acuerdo? Y entre 3x. Y esto hace que sea una ecuación diferencial de primer orden y aquí utilicen la estrategia que desarrollamos la semana anterior para resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿de acuerdo? Que justamente entonces esto nos va a dar la solución dada como u igual a 3 medios x a la 3 más c1 de x. Y ahora, muchachos, lo que debemos de hacer es que este resultado lo tengo que volver a integrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente ve quién estoy diciendo yo, quién es u. U es igual a y'. Entonces, esto es lo mismo que yo tenga que sea a 3 medios x a la 3 más c1 de x es igual a y'. ¿Y cómo quito yo la derivada? Integrando. Y nótese que si integro voy a llegar al resultado de la ecuación que tengo originalmente. Ahora bien, hablamos de la variable independiente cuando está ausente. Entonces aquí nos viene es contrario. Hablamos de que está ausente la dependiente cuando no está la y cuando hablamos que está ausente la independiente es porque particularmente no está la x. Y entonces aquí convenientemente hay que tomar el cambio de variable igual o igual a y de x y aquí hacemos lo particular. Nótese que por ejemplo tengo la ecuación diferencial y' más k a la 2y es igual a 0. Entonces, justamente ahora, muchachos, lo que debo hacer es tomar u igual a y'. Entonces, hago u igual a y' y entonces, nótese que si yo vengo y derivo esto que yo tengo que va a ser que u' es igual a, ¿qué, muchachos?
a y'. Entonces, vengo y sustituyo en la ecuación diferencial, que esto sería entonces tener a u' más k a la 2y es igual a 0. Nótese que el k es una constante, ¿verdad? En términos de diferenciales sería que la derivada de u con respecto a x más k a la 2y es igual a 0. Y entonces, muchachos, nótese que aquí yo tengo que hacer convenientemente este cambio significativo en relación a los operadores. Cuando hago el cambio de variable, particularmente de u igual a y', cuando la ecuación diferencial no tiene x, el diferencial pasa a ser este resultado que tengo acá, que justamente es el que coincide acá. ¿De acuerdo? Nótese que esa ecuación, ¿verdad? Es una que se resuelve por variables separables. De hecho, verlo de esta manera, que sería u de u es igual a, ¿qué, muchachos? A menos k a la 2y de y. Y es esto que tengo por acá. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Integrar este resultado junto con este otro para que me devuelva este de acá. Ya despejando aquí la y en particular, la y cuadrada, nótese que voy a llegar a esta familia de curvas asociadas a la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Ahora bien, la u recuerden que es la y', entonces tengo que integrar este resultado, que es el que tengo acá. ¿De acuerdo? Y si integramos, nótese que llegamos a este valor que está acá, particularmente, y hacemos el despeje respectivo. Pero recuerden en este caso, ¿verdad, muchachos y muchachas? Entonces, reducción de orden. Variable dependiente es cuando no está la y, ¿de acuerdo? Y variable ausente independiente es cuando no está la x y es exactamente tomar, en este caso para las dos, el cambio de variable u igual a y', pero dependiendo, ¿verdad? Si estamos en la variable dependiente, pues es transformarla particularmente en una lineal y comúnmente, y si más bien no tenemos la x es porque la variable está independiente, está ausente, y más bien esa se resuelve utilizando exactas comúnmente, o en su gran mayoría. Sí es importante devolver el cambio de variable en y' para luego de integrar en ambas, ¿de acuerdo? Esa sería como ver, ¿verdad? Y cómo reducir ecuaciones diferenciales de orden superior a partir de variables ausentes, ya sea tanto la dependiente, que en este caso la y, como la independiente, que es la x.